ahora directamente a La Moneda para ver, Guillermo, si es que hay novedades o no, porque ya llevamos varios minutos esperando a ver si es que habla o no habla la vocera después de la renuncia del ministro. ¿A qué hora iba a ser la vocería? ¿Se anunció una hora o estamos todavía...? Bueno, hace unos... Podríamos seguir esperando, quizás. Hace algunos instantes se había dicho que eran 5 minutos, pero estos minutos son más extensos de lo habitual al parecer, puesto de que aún no hay novedades. Sí, está ya desplegado el equipo de comunicaciones de la vocería de gobierno acá en este punto y se espera que en algunos instantes más ya llegue hasta este lugar la vocera de gobierno Camila Vallejo. Dentro de los aspectos también que quería comentarles que se especula qué es lo que va a ocurrir en definitiva una vez que se oficialice por parte de la vocera la salida del ahora exministro de Energía Diego Pardo, puesto de que es muy probable que no exista esta ceremonia protocolar que se realiza habitualmente, considerando que hay un cambio en el gabinete, más considerando aún bajo las circunstancias en las que se genera su salida del cargo, lo más probable es que se firme a través de un decreto simplemente y él ya termine asumiendo en definitiva Álvaro García este rol de biministro. Pero todas esas son dudas que vamos a ir planteando la vocera de gobierno para poder ir decantando cómo se va a definir lo que va a ser la llegada entonces al Ministerio de Energía de Álvaro García, cómo va a ser también esta dualidad de funciones, cumpliendo un rol como ministro de Economía y al mismo tiempo ministro de Energía. Y dentro de los aspectos centrales también que se busca aclarar es principalmente lo que tú consultabas, Roberto, hace algunos instantes, puesto de que se ha planteado insistentemente en que si fue el presidente de la República el que le pidió la renuncia, si Diego Pardo fue el que la presentó. Bueno, en términos globales lo que dice el comunicado es que se acepta la renuncia, pero ese es un formalismo, considerando de que muchas veces puede estar la actuación, la definición del propio presidente en determinar que salga de su cargo, y todos los indicios previos que se daban dentro de los análisis para ver qué es lo que iba a pasar con Diego Pardo daban cuenta de que él intentaba continuar en el cargo, intentó justificar cuál había sido el error. Incluso cuando se le consultaba respecto a su responsabilidad política, él señalaba que su rol ahora era poder dar las explicaciones respecto a lo que había ocurrido, qué había motivado estos cobros irregulares en las cuentas de la energía eléctrica, pero en ningún momento dando cuenta de que él ponía su cargo a disposición respecto a lo que era la definición del presidente de la República. Y es por eso que también será uno de los aspectos que vamos a tratar de resolver una vez que esté presente acá en este salón, el denominado Salón Azul del Palacio de la Moneda, la vocera de gobierno Camila Vallejo, para que dé cuenta del paso a paso de lo que fue en definitiva esta salida de su cargo del ministro de Energía Diego Pardo. Todo esto también en términos de los análisis que se están realizando en torno a lo que significó la situación de este cobro adicional en las cuentas de la energía eléctrica. Con la salida de Diego Pardo no se soluciona el problema. Hay que reconocer que se está analizando la posibilidad de cómo establecer mecanismos para retribuir estos dineros cobrados de forma adicional, puesto que también existe una deuda vigente respecto a lo que son los reajustes de las tarifas eléctricas, que es mucho mayor a lo que se debería retornar a los usuarios, y es por eso que hay análisis que se deben realizar desde el punto de vista técnico de cuál es la mejor salida para poder retribuir estos dineros que se cobraron de forma adicional a los clientes a lo largo de todo el país. Esa es una materia que sigue en evaluación, además de todos los otros aspectos que se van a ir determinando, puesto que lo que ocurre en las últimas horas es más que nada establecer una responsabilidad política, pero no hay una resolución definitiva en términos de lo que significa la irregularidad que quedó al descubierto en torno al cobro de las cuentas de la energía eléctrica. Y por otra parte también está todo el camino político que es referente a la acusación constitucional que hablábamos hace algunos instantes, y también lo que significa las definiciones que vaya tomando la Contraloría respecto a las tareas que desarrolle su división de investigación en torno a cuál fue la situación que produjo esta irregularidad al interior de la Comisión Nacional de Energía, que es la entidad que va a ser fiscalizada por la Contraloría, según se ha señalado hace algunos instantes a través de un comunicado, para poder dar cuenta de qué es lo que falló dentro de los mecanismos de reajuste de las tarifas eléctricas para establecer este doble pago de impuestos de inflación, que es lo que se ha establecido que es lo que ha ocurrido en esta instancia. Así que seguimos nosotros a la espera al menos de que pueda concurrir acá la ministra vocera de Gobierno
Gobierno para aclarar todos estos aspectos, muchos de ellos, algunas rumores, especulaciones que se han planteado durante lo que es el diálogo entre los medios que nos encontramos acá en medio del Palacio de la Moneda a la espera de las reacciones del Ejecutivo. Sin embargo, como les señalábamos, lo que ya es un hecho es la salida de su cargo de Diego Pardo, mientras que todas estas otras materias que están vinculadas al error fundamental, que es lo que motivó su salida de su cargo, también tienen que ser resueltas dentro de los próximos días a propósito de las determinaciones que se vayan adoptando ahora por parte del nuevo ministro de Energía, que es Álvaro García, también ministro de Economía. No sé si tienen alguna consulta en el estudio, mientras nosotros seguimos acá a la espera de alguna novedad respecto a la presencia de la vocera de Gobierno. Sí, claro, solo para complementar algo que ya habías dicho y que seguramente va a estar sin duda entre las consultas que se van a hacer una vez que hable la vocera Camila Vallejo, está lo que había manifestado más temprano el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Marco Mancilla, que ahí se refería a un punto que tú ya nos relatabas y que tiene que ver con el momento en que le avisaron al ministro Diego Pardo de este error en el cálculo de las tarifas, porque lo que él dijo específicamente fue que se habían dado cuenta en el proceso de elaboración del informe preliminar y que eso fue hace un par de meses, que fue en el segundo semestre, yo diría un mes es el plazo en el que él se refirió, y que el ministro Pardo había sido informado a mediados de septiembre, o sea, hace ya unas cuantas semanas atrás, que le habían mostrado al ministro cuál era la situación, qué es lo que debía hacerse ahora en este proceso tarifario, y que, claro, cuando se entregó el documento esta misma semana, que es el momento en que eso se hace público y que se sometió a las distintas observaciones del público en general y también de toda la industria generadora. Y ahí también hay que esclarecer responsabilidades a distintos niveles, porque aquí también lo que nos preguntamos es cómo las propias empresas generadoras que debieron haber ganado más durante estos 8 años no se dieron cuenta, no se dieron la voz de alerta, y eso también explica por qué en las reacciones que escuchábamos desde el Congreso había parlamentarios que estaban planteando la idea de promover comisiones investigadoras para ver también ahí el rol que jugaron en todo esto las propias empresas generadoras. Sí, solamente un dato para sumar, Sole, Guillermo, es que en promedio se cobraba un 2% extra de lo que se tenía que cobrar. En algunas regiones era un 1%, en otras era más. Entonces uno dice, claro, si me cobran un 1% más en la boleta, yo no lo noto, es muy pequeña la cantidad. Pero si voy sumando 1% acá entre todos los usuarios del sistema eléctrico, se llevaba una cifra millonaria de 110, 120 millones de dólares. Entonces lo que cabe preguntarse es cómo la empresa distribuidora no notó que finalmente le estaba llegando 120 millones de dólares más a las arcas, que era un dinero que no estaba contemplado. No, sin lugar a dudas, y ahí están dos miradas, partiendo por lo que señalaba Sole en lo que respecta a cuando se conoció este informe preliminar de parte de la Comisión Nacional de Energía. También ahí hay cierta responsabilidad que hay que aclarar si fue así como se ha planteado hasta ahora, que le cabría al ahora exministro de Energía Diego Pardo, por cuanto si él conoció este antecedente hace un par de semanas atrás, en qué momento se lo comunicó al presidente de la República. Eso también es algo que quizás puede haber desatado algún tipo de diferencias, mientras que ya nos empiezan a señalar que viene en camino la ministra vocera de Gobierno, va a hacer ingreso en cualquier instante acá al Salón Azul, así que vamos a estar atentos para poder esperar su ingreso y conocer, como les decíamos, los detalles finales de lo que es la resolución que se ha adoptado por parte del presidente de la República de solicitarle la renuncia a Diego Pardo. Todos estos elementos que ustedes planteaban también son los que intentaremos consultar a la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respecto, por una parte, a lo que es la salida de Diego Pardo, cuál va a ser el rol que va a cumplir y cómo se va a desempeñar, en definitiva, este biministerio de Economía y Energía que estará a cargo de Álvaro García, y también respecto a lo que son las responsabilidades en torno a esta situación, qué es lo que va a ocurrir con la Comisión Nacional de Energía, que si bien es un órgano que funciona de forma independiente del Ministerio de Energía, depende directamente del Gobierno, y por ende también hay
algún tipo de responsabilidad que establecer. Pero por sobre todo y lo fundamental es qué es el mecanismo que se va a privilegiar para poder retribuir, destinar, devolver estos dineros a los usuarios, puesto que fueron dineros cobrados en exceso, y esa es una materia que también se va a tener que resolver. Y por otra parte, lo que también tú señalabas, Roberto, esto de la responsabilidad de las propias distribuidoras eléctricas, a ellas les comenzó a llegar dinero adicional, comenzaron a cobrarse dineros que no correspondían, y eso también podrían ellos haberlo advertido a la Comisión Nacional de Energía o establecer algún tipo de claridad respecto a qué es lo que estaba ocurriendo, porque se habrían generado estos cobros adicionales. Sin embargo, eso no ocurrió, y ahí también hay algún tipo de cuestionamiento en términos de lo que se debe fijar por parte de ambos actores, tanto las distribuidoras como también la Comisión Nacional de Energía. Pero sin lugar a dudas, aquí la responsabilidad más directa, más allá de cómo actúe cada uno de los actores, es de quien establece la tarifa, puesto de que es la Comisión Nacional de Energía la que semestralmente, como lo hemos conversado, es la que debía reajustar estos dineros y poder advertir esta situación. Bueno, todo eso está sobre la mesa en medio de este escándalo que ha significado este cobro adicional de las tarifas de energía eléctrica, y que, como les señalábamos, ya le ha costado su salida del cargo al ministro Diego Pardo, y estamos entonces a la espera de que en algunos minutos más, según nos han señalado por parte del equipo de comunicaciones, haga ingreso acá hasta el Salón Azul del Palacio de la Moneda la vocera de gobierno para dar la lectura oficial a lo que es ese comunicado que ya les dábamos cuenta, donde se reconoce, como les decimos, la salida de Diego Pardo del cargo de ministro de Energía y la llegada a su cargo del ministro Álvaro García, cumpliendo la función de biministro también como ministro de Economía. No sé si tienen alguna otra consulta en el estudio a propósito de lo que es la espera también que tenemos acá en estos instantes acá al interior del Palacio de la Moneda. Sí, Guillermo, bueno, ha sido larga la transmisión desde La Moneda porque nos habían dicho ya hace prácticamente 15, 20 minutos que iban a aparecer a dar esta vocería, pero aún no pasa nada. Hubo ahí un aviso de que en cualquier momento salía la vocera, pero no hay nada todavía, hay movimiento, por lo visto ya en cualquier momento saldría, pero ¿qué está pasando en este momento? Porque nos habían dicho que hace aproximadamente 20 minutos iba a empezar todo esto, pero había un retraso, no sabemos bien por qué. No, lo que se está afinando es en definitiva cuál es la información que se le va a dar como lectura oficial, y posteriormente también conocer cuáles son las consultas de la prensa, que es lo que habitualmente se establece como un diálogo previo entre los periodistas. Bueno, y aquí hace ingreso en este momento la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, junto al ministro Álvaro García. Escuchemos cuáles son las declaraciones de la ministra en este momento. Bien, muy buenas tardes a todos los medios de comunicación y por su intermedio a las familias que nos están escuchando. Sabemos como gobierno que las cuentas de la luz son un tema importante para las familias chilenas y cualquier cobro injusto, sea cual sea su magnitud, debe ser siempre combatido. Esa es la convicción de nuestro gobierno. Como bien saben quienes nos están escuchando en sus casas, hace algunos días la Comisión Nacional de Energía publicó recientemente un informe donde se señalaba que se había detectado, abro comillas, una inconsistencia metodológica, cierro comillas, en los procedimientos aplicados a las tarifas o una parte de las tarifas eléctricas desde el 2017 a la fecha. Este problema, detectado en la metodología de cálculo por parte de la CNE, generó evidentemente una injusticia para con las familias. Cobros que no se deberían haber realizado en una parte de las tarifas eléctricas. Y es cierto que desde el 2017 ni los ministros de Energía, ni la CNE, ni las empresas eléctricas advirtieron de este problema metodológico. Pero también es cierto que somos nosotros gobierno ahora. Y por eso el presidente de la República ha determinado establecer responsabilidades políticas, en este caso, en el exministro de Energía, Diego Pardo. Y al mismo tiempo ha solicitado al actual ministro de Economía asumir la cartera de Energía en su calidad de biministro, quien además ha tenido experiencia anteriormente en la materia.
Dicho esto, queremos evidentemente agradecer al exministro Pardo por su trabajo, desearle el mayor de los éxitos, pero también reiterar y recordar que las decisiones que ha tomado el presidente de la República y que seguirá tomando tienen como norte principal encontrar y hacer expeditos los caminos de solución para las personas y al mismo tiempo trabajar para que este problema que se arrastra desde el 2017 a la fecha no se vuelva a repetir. Y para eso ha encargado tareas específicas al actual viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, a quien le dejo la palabra. Muy buenas tardes. Primero quiero agradecer la confianza que me ha depositado el presidente de la República al nombrarme en este cargo. Lo ha hecho con dos claros mandatos. Primero, compensar a las familias por el cobro injusto de que han sido objeto. Esa va a ser una tarea principal, determinar la magnitud de ese costo y encontrar el mejor canal para compensar a las familias. También me ha señalado la importancia de mantener el acelerador puesto en aprovechar las enormes oportunidades energéticas que Chile tiene. Desarrollar el hidrógeno verde en el norte y el sur del país, seguir potenciando nuestra capacidad eólica y solar, seguir modificando nuestra matriz energética para hacerla más limpia y más competitiva y ojalá exportar al resto del mundo energía limpia. Esas son las dos tareas que el presidente me ha encomendado y que desde ahora en adelante me aboco a ellas. Bueno, ahora en este momento se abre la posibilidad de preguntas. Escuchemos la primera. Quisiera que me señalara qué medidas va a tomar en específico para revertir este mal cálculo de las tarifas y también, por otro lado, si es posible que las cuentas de los próximos meses se recalculen y no tengan esa alza errada o hay que esperar definitivamente al decreto desde enero. A ver, primero quiero señalar que además el presidente me encomendó solicitar la renuncia al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, cosa que ya he realizado, y también iniciar una auditoría interna al interior de la comisión para ver cómo es que no se detectó este cobro indebido. Y junto con eso determinar los canales más efectivos para devolver a estos recursos a las familias chilenas. No quiero adelantar canales aún porque quiero interiorizarme con detalle de la mejor manera de hacerlo. Pero el decreto, ministro, ¿no es posible dictarlo antes? ¿Hay que esperar este plazo? ¿O existe algún mecanismo para anticipar esa medida? Como decía, esa es una posibilidad, sí, de anticipar el decreto, pero quiero ver cuáles son las más eficientes y después optar por la que más rápido le va a llegar a las familias. Ministro, la renuncia que se solicita es porque él tendría la responsabilidad técnica, el secretario tendría la responsabilidad técnica, y segundo, el tema de las compensaciones, ¿hay claridad de cómo se va a realizar eso? La